El día de hoy vamos a platicar sobre barreras y sobre reconocimiento. Eso implica que ahora sí empezamos a ver temas un poco más complejos, principalmente reconocimiento, ¿no? Barreras todavía sigue siendo de chocolate, pero pues hay que tener como mucho cuidado cuando ya empecemos a abordar temas que el contenido tal vez memorístico es un poco mayor y justo reconocimiento es uno de ellos. Yo le voy a dar lógica y un poco más de orientación hacia su como aplicabilidad, pero ya las cuestiones mm, puntuales les diré, esto no es necesario, bueno, esto no es necesario, sino esto no lo vamos a tocar directamente aquí, pero pues tienen que medio revisarlo un poco, ¿va? Pero bueno, iniciemos antes de que me debraye mucho con barreras naturales. Ahora, independientemente que nosotros vemos este curso como muy general, bueno, no muy general, pero muy repaso y muy enfocado a lo que necesitan saber. Creo que es importante de repente pararnos a decir la importancia que tiene el sistema inmunitario. Entonces, nosotros vemos al sistema inmune como un sistema de defensa porque, pues, el objetivo del sistema inmune es ser un sistema de homeostasis. Y la pérdida de homeostasis más común es las infecciones. Entonces, casi siempre veremos la aplicabilidad del sistema inmune hacia la defensa contra infecciones. ¿Qué pasa ahí? Que muchas veces vemos como hay una acción y una respuesta. Entonces, el microorganismo entra, el sistema tiene que responder. Entonces, lo dividimos en un sistema innato, que es el primera línea de defensa, un sistema adaptativo que se tarda un poco en prender. Cuando hablamos de las barreras, hablamos de un componente creado en el organismo para evitar el ingreso. Es decir, es un componente que ni siquiera formaría parte del sistema inmune innato porque antecede a la respuesta. Es un sistema de como bloqueo de entrada a cualquier componente ambiental. Entonces, justo lo que buscan las barreras es evitar que el sistema tenga que encenderse. Y eso implica que si ustedes en su vida están expuestas a 100 microorganismos, es un decir, de esos 100 microorganismos, 98 van a ser, bueno, va a ser evitado que ingresen gracias al sistema de barreras. De esos otros dos, pues digamos que 1.5 son eliminados por el sistema innato y solamente la mínima cantidad de estos microorganismos va a ser afectado por el sistema adaptativo. Esto es hasta cierto punto, pues muy importante porque los sistemas de barrera son tan eficientes que son los que primordialmente hacen que no estemos enfermos. Entonces, si nosotros tenemos que platicar de estas barreras, las dividimos primordialmente en tres tipos de barreras. Las barreras que son físicas, las barreras que son químicas, las barreras que son biológicas. Y les podemos dar subdivisiones y les podemos dar un enfoque. Algo que es complicado de repente en la barrera es que no solamente funcionan de un tipo. Por ejemplo, una barrera física es el moco, ¿no? El moco por existir crea una interfaz entre el ambiente y la mucosa. Entonces, eso es una barrera física, porque está afectando o está impidiendo que una sustancia del ambiente entre en contacto con una sustancia de la mucosa. Entonces, por eso ya es física. Pero si esa sustancia del ambiente se pega al moco, el moco empieza a actuar como una barrera química, es decir, empieza a utilizar sistemas de lisis para eliminar a esta sustancia. Entonces, el moco podríamos decir que es tanto barrera física como barrera química. Entonces, ahí cuando queremos entenderlo, hay que darle mucho contexto, ¿no? Es decir, si utilizamos el moco como la interfaz que evita que un componente ambiental entre en contacto con la mucosa, es una barrera física. Si decimos las mucinas presentes en el moco permiten la degradación de sustancias, es una barrera química. Entonces, dependiendo de cómo esté planteado el argumento, es a dónde va a pertenecer. Fuera de ello, vamos a ver muy general, bueno, cuáles son las barreras importantes. Entre las barreras físicas, tendremos dos tipos de barreras físicas. Las que consideramos barreras anatómicas, que son las zonas del cuerpo que fueron creadas y arquitectónicamente existen
para evitar pues la entrada o salida de cosas, ¿no? Entonces, generalmente aquí podemos usar las más importantes, que van a ser las piel, las mucosas, y estas pues son unas barreras anatómicas gracias a sus uniones, ¿no? Generalmente célula con célula están adheridas por unas uniones adherentes, semidesmosomas, todas las uniones intracelulares que ustedes aprendieron, permiten que como una célula esté pegada con otra célula, cuando algún objeto quiere ingresar, pues se queda con que estos están pegados. Entonces, físicamente es imposible atravesar a lo que ya está junto. No es como si ustedes cierran la puerta y les decimos, sálganse de la puerta, sálganse del cuarto. Pues no van a poder porque la puerta está cerrada, no hay un espacio físico por el cual puedan atravesar. Eso hace las uniones entre los tejidos, ¿no? Entre la piel, entre la mucosa. Aquí hay que recalcar que cada una de pues de las mucosas o zonas de la piel tiene características físico-químicas variables. No es lo mismo hablar de la mucosa del esófago, hablar de la mucosa del intestino grueso, ¿no? O de la mucosa de nivel urogenital. Cada uno de nuestras mucosas va a contener una modificación estructural que incluso puede hacer que directamente tengamos problemas, bueno, no problemas, pero tenemos una diferencia significativa entre cómo interactúan con las cosas ambientales. Pero bueno, esas son las más sencillas, ¿no? Pieles, mucosas. También tenemos algunas otras que pueden favorecer que no haya pues un ingreso. Esto es más que nada hacia las interfaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener a la lágrima, al moco, y todas estas existen como pues, los ácidos grasos, o sea, como un espacio que existe entre el ambiente y lo que vimos previamente, entre la piel y la mucosa. Entonces, si yo de repente pues tengo un epitelio y ese epitelio aquí tiene uniones, si yo tengo un microorganismo, este microorganismo le va a ser difícil entrar. Entonces, esta parte es mi barrera física y una vez que yo tengo mi barrera física, le puedo poner aquí aparte, bueno, mi barrera, más barreras físicas, que en este caso sería una interfaz que mi coso, mi microorganismo, tendría que entrar primero aquí y una vez que está aquí, romper aquí y poder entrar. Entonces, así es la lógica de las barreras. Listo, muy sencillo. La barrera, el otro tipo de barrera física, lo consideramos un componente mecánico. ¿Qué quiere decir un componente mecánico? No es solamente que exista, sino es el proceso que tiene que ocurrir biológicamente en ese lugar. Y podemos utilizar pues simplemente este ejemplo, ¿no? La lágrima por existir ya atrapa microorganismos, pero gracias a que el líquido lagrimal, bueno, sí, el componente lagrimal sigue saliendo, lo que hace es que la lágrima salga. Entonces, la expulsión de la lágrima del globo ocular es un proceso mecánico, se está movilizando. Generalmente todo lo mecánico va a ser acorde a un movimiento. Entonces, la salida de la lágrima por el ojo, eh, el movimiento ciliar, el arrastre mecánico de la orina, ¿no? Que salga a chorro, que salga a presión, pues hace que ocurra, que esto, pues, favorezca el barrido de todos los microorganismos. De repente en la nariz, que tenemos nuestros pequeños, bueno, tanto nuestros vellitos como nuestros cilios, que permiten la expulsión, ¿no? Entonces, todo el movimiento ciliar puede ser pulmonar, puede ser nasal, puede ser intestinal. Otro que es de los más importantes es la peristalsis. Y ahora, ahorita que estamos intentando aprender para más adelante, tienen que empezar a darse cuenta que muchos de los efectos funcionales de las células buscan actuar a estos niveles.
Por ejemplo, si nos vamos ya muy avanzado, bueno, no muy avanzado, pero pues al segundo bloque, tenemos que, o habíamos platicado, los linfocitos T CD4 tenían poblaciones que son efectoras. Entonces, por ejemplo, la población TH17 iba a producir ciertas citocinas. Por ejemplo, interleucina 10, interleucina 21, interleucina 22, para no engañarlos. Mientras que, por ejemplo, una respuesta TH2 produce interleucina 9. Entonces, si me pueden poner en el chat, la interleucina 17, ¿qué favorecen las barreras físicas? La interleucina 9, ¿qué favorecen las barreras físicas? Pues estaría de lujo. Si no, ahorita se los digo. Entonces, bueno, la interleucina 22 lo que suele hacer es llegar a las células y en las células les va a decir, favorece la unión intercelular. Entonces, todas las uniones adherentes, todo el epitelio, fortalece la unión entre célula y célula. Entonces, justo eso es lo que permite la respuesta TH17 hablando de barreras. Acuérdense, la respuesta innata va a hacer otras cosas, pero en las barreras per se va a permitir que las uniones se refuercen. Entonces, ¿qué está haciendo esta respuesta? Está aumentando la capacidad de la barrera física a través del reforzamiento de las uniones intercelulares. Pero si hablamos, por ejemplo, de la interleucina 9 tenía la capacidad de aumentar la peristalsis y aumentar la producción de moco. Entonces, si nos damos cuenta, el mismo sistema adaptativo refuerza el sistema innato, pero también refuerza la función de la barrera, porque lo que nos interesa es que ya están adentro los microorganismos, por eso esto ya se activó, pero aún así yo quiero parar como a grandes rasgos cualquier entrada nueva de microorganismos. Pero bueno, entonces, así como grandes rasgos, tengo barreras anatómicas que existen, piel, mucosas, la lágrima, el moco, y tengo un componente mecánico, quiere decir que hay movimiento. De ese movimiento, ¿cuáles son los más importantes? Movimiento ciliar, que el barrido de los cilios en el intestino, en el pulmón, en la nariz, hace que todo lo que entró se vaya hacia afuera. El arrastre de la orina, al ser un chorro, lo que hace es empujar mecánicamente a todo lo que está, bueno, toda la población que está directamente en uretra. ¿Para qué? Para que la salida de esa orina se lleve o barra con todos los microorganismos y la peristalsis, que pues si ustedes recordarán es el movimiento de su intestino que hace que todo se elimine más rápido. Entonces, por eso, cuando ustedes tienen una infección intestinal, lo que va a ocurrir, pues, son movimientos peristálticos y ven el aumento de la peristalsis como un marcador indirecto de actividad infecciosa. Pero bueno, eso es como a grandes rasgos. Para las barreras químicas, hay dos importantes que, bueno, se desglosan, pero el primero es el pH. Si ustedes recuerdan, la modificación del pH puede hacer desnaturalización de proteínas, puede hacer destrucción de lípidos, pasa un chorro de cosas. Entonces, que mi cuerpo tenga diferentes niveles de pH en diferentes zonas hace que sea más susceptible de unas o de otras infecciones. Justo si yo sé que la infección que es más grave en esa zona es una infección que le gusta vivir en un componente alcalino, pues yo hago un componente ácido para contrarrestar. Si sé que la sustancia o el microorganismo le gusta vivir en un medio ácido, yo me genero un ambiente alcalino. Entonces, justo eso es lo que busca, es regular quién puede y quién no puede vivir en cada zona, y según esa zona, me sirve o no me sirve. Y el componente más importante de las barreras químicas son los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos los podemos agrupar así porque son cualquier sustancia de proteína que es liberada por mis células y que tiene la capacidad de o lisar o detener una respuesta.
Entonces, ahí, si ustedes recuerdan un poquito como lo que han platicado en sus clases, hay una infinidad de péptidos antimicrobianos. Tal vez los más importantes, se los menciono ahorita, pero van a encontrar que hay más. Primero están los secuestradores de sustancias, ¿no? Que prácticamente buscan quitarle un componente necesario para el metabolismo del microorganismo. Esos son dos, que son bueno, puede ser eh, vamos a ponerlo como secuestradores. Hay un secuestrador de hierro y hay un secuestrador de calcio. Está la lactoferrina, que secuestra hierro, la calprotectina, que suele secuestrar calcio, ¿no? Luego tengo un grupo de péptidos antimicrobianos que les gusta desestabilizar la membrana. Aquí vienen algunos de los que vimos que existen en los gránulos de las células. Bueno, sí, en los gránulos de los granulocitos. Por ejemplo, pues suelo tener mis defensinas, catelicidinas, la lisosoma, lisosima. Tenemos, pues, algunos otros que tal vez son menos específicos o que son menos eh, utilizados. Por ejemplo, podríamos ya hablar de pepsinas o podemos hablar de histatinas, o sea, cosas como un poco menos utilizadas. Y tenemos un tercer grupo que también sirven como receptores y ahorita los vamos a platicar muy brevemente. Este grupo, los más importantes son los que son solubles y dentro de ello, pues después veremos que tenemos a los surfactantes pulmonares y que tenemos a colectinas y ficolinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo cosas que destruyen microorganismos, pero de otras cosas que destruyen microorganismos, yo los puedo agrupar por cositas, ¿no? Entonces, puedo agruparlos por aquellos que le quitan un componente para sobrevivir, los secuestradores. Aquellos que desestabilicen su membrana. Puede ser que rompan membranas o puede ser que quiten enlaces en la membrana, pueden hacer muchas cosas. Y tengo un grupo que no solamente sirve como péptido antimicrobiano, sino después veremos que funciona o que nos ayuda como un sistema de reconocimiento. Es decir, yo puedo reconocer, yo puedo a través de mi composición química enviar un estímulo de que ahí hay algo. Y entonces justo eso permite la activación celular, el que yo reconozca algo a través de proteínas. Y listo, todo muy bonito. Eh, y por último, las barreras biológicas. La barrera biológica que nosotros tenemos que conocer es la microbiota. La microbiota funciona en dos sentidos. Funciona en sentido uno como competidor. Entonces yo les digo, hay metabolitos que ciertos microorganismos necesitan. Hierro. Imaginemos que hay dos moléculas de hierro en el intestino. Si yo tengo tres células de la microbiota y una célula que me puede generar una enfermedad, si estas tres de la microbiota se comen ese hierro primero, la célula patogénica pues ya no va a tener hierro para actuar porque ya se lo comió por competencia la microbiota. Entonces, eso es como lo que busca la microbiota, ¿no? O sea, como acabarse todo lo que un microorganismo necesita sin comprometer la salud del individuo. Entonces, justo intentamos un poquito de
no hay energía, no hay metabolitos, no hay iones, entonces todos los patogénicos que lleguen no pueden reproducirse porque no hay con qué. Es como llegar a un barrio pobre, ¿no? O sea, no hay comida. Entonces, si tú llegas a ese barrio pobre, pues no vas a encontrar comida y te vas a morir de hambre. Eso le pasa a los microorganismos. El otra forma de actuar de la microbiota es, pues, como una barrera física. Voy a ponerlo como, bueno, como en comillas. ¿Por qué? Yo les decía, ok, tengo mi epitelio que tiene sus uniones. Tengo mi interfaz que evita que esta célula llegue hasta acá. Y si yo aparte pongo aquí encima células de la microbiota, ¿cuál es la microbiota? Es bacterias, son parásitos, son hongos, con el cual podemos hacer una interacción de beneficencia mutua y que al final del día ni yo los ataque ni ellos me ataquen y que ambos vivamos en equilibrio. Eso es lo que hace la microbiota. Entonces, si estas ya están viviendo aquí, cuando esta cosa quiera entrar, pues tiene que atravesar la microbiota, la interfaz y la barrera física. Entonces se vuelve más complicado el lograr atravesar todo esto siendo un agente patógeno. Entonces, así sirve la microbiota con fines de barrera. Después veremos que con fines de maduración tiene un sistema de inducción de tolerancia, inducción de maduración y muchas cosas más, pero eso pues no toca todavía. Solo sepan que como barrera, la microbiota puede ser un competidor o puede ser un componente más de la barrera física, que también compite hasta cierto punto. Listo. ¿Dudas? Disculpe, está fallando mi internet Sí. y perdí en lo del movimiento ciliar. Ujú. Bueno, cuando estoy dando las barreras mecánicas, no sé si podría repetirlo, por favor. Sí, bueno, las barreras mecánicas dependen del movimiento. O sea, dependen de energía cinética. Entonces, ¿qué implica que dependan de energía cinética? Que lo que va a hacer es cualquier proceso que requiera energía cinética para actuar, estamos haciendo un movimiento. Y entonces, si yo logro mover algo, lo considero una barrera mecánica. ¿Para qué me sirve mover algo? Normalmente debemos entender el cuerpo humano como mm, como un objeto que está en el ambiente. Entonces, el ambiente lo rodea, ¿no? Tenemos aire alrededor de nosotros. Nuestro tubo digestivo, pues como tal es un tubo. Entonces, inicia en la boca, termina en el ano y ese tubo no somos nosotros, es ambiente. Entonces, si yo sé que mucho de mi componente de intercambio, ya sea gaseoso, ya sea digestivo, o sea, como donde yo interactúo con el ambiente sin directamente estar expuesto al ambiente, esas zonas se pueden llenar de microorganismos. Entonces, lo que yo busco con todas las barreras mecánicas es mover esos microorganismos. ¿Cómo los borremos? Pues movimiento ciliar lo que hace es agarrar el intestino y desplazarlo, y desplazarlo, y desplazarlo hasta que lo saco. Entonces, eso hace el movimiento ciliar, ya sea el de los cilios intestinales, el de los cilios pulmonares, el de los cilios nasales, tiene el mismo efecto. Un barrido para sacar a los microorganismos del cuerpo. Bueno, sí, de la interfaz que interactúa con el cuerpo. El segundo es el arrastre de la orina. La orina, pues al ser un chorro, tiene una fuerza de propulsión. Entonces, todo lo que esté poblando la uretra, que es mi microbiota uretral, cuando sale el chorro, va a expulsar todos esos microorganismos que están en contacto directo con la uretra o con la vejiga en todo caso. Entonces, ese arrastre mecánico de microorganismos limpia al urotelio. Por eso el urotelio prácticamente es estéril, porque no hay viviendo ahí microbiota, por este arrastre. Y el tercero, que es la peristalsis, que es el movimiento intestinal, que permite pues la movilización más rápida de todo el contenido intestinal. Entonces, estos son procesos que mueven y permiten la expulsión de microorganismos.
yo les comentaba, pues hay procesos variables. Por ejemplo, un proceso mecánico más es el llorar, ¿no? Cuando yo lloro, cuando les ha entrado a ustedes una basurita y lo primero que hace su ojo es llorar. ¿Por qué? Porque como aumento la producción de lágrima, mecánicamente esa lágrima va a salir y la salida de esa lágrima puede llevarse al objeto extraño. Entonces, más o menos eso es lo que hace mecánicamente mi cuerpo para favorecer. No sé si con eso queda un poco más claro, Alexa. Ya quedó claro. Y lo de la IL-9 y eso igual, ¿me lo podrías repetir, por favor? Ah, claro. Yo les decía, si avanzamos un poquito más, vemos que hay una respuesta adaptativa. Hay un sistema de defensa inicial, que son las barreras, un sistema innato que pues pelea y un sistema adaptativo que ya está entrenado. Ese sistema adaptativo son ejes de realimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo activo a la respuesta adaptativa, esta respuesta adaptativa va a aprender a la respuesta innata y va a aprender a la barrera. Entonces yo quiero reforzar la barrera porque es la forma más eficiente, pensando en números, de evitar infecciones. Entonces, ¿cómo hace el sistema adaptativo para reforzar? Pues justo actuando a nivel de estos tipos de barrera. Por ejemplo, hemos visto que los linfocitos CD4 son un tipo de linfocitos T. Esos se les llama cooperadores y la única forma de cooperar es mediante citocinas. No hemos visto que dependiendo de qué citocinas produzcan, qué perfil tienen, pero bueno, espero que en sus grupos ya lo hayan visto. Entonces, los perfiles pueden ser TH1, TH2, TH7. Yo les decía, es importante que ya empecemos a correlacionar. Hay perfiles efectores de linfocitos que tienen una actividad directa sobre el sistema de barrera. Por ejemplo, el perfil TH17 produce interleucina 22 y la interleucina 22, su forma de funcionar es favoreciendo las uniones intercelulares. ¿Qué está ayudando con ello? A que la barrera anatómica dentro de las barreras físicas sea más óptima, funcione mejor. Entonces, si yo ya tenía la unión de célula con célula, yo sé que una entrada de bacterias pudo romperla. Entonces, al yo inducir una respuesta TH17, la respuesta TH17 produce una citocina que vuelve a favorecer la unión intercelular. Entonces, eso hace como mecanismo de reparación. El otro mecanismo, por ejemplo, la respuesta TH2. Los linfocitos CD4 que hacen un perfil TH2 producen interleucina 9, interleucina 13. Esa interleucina 9, ustedes si lo revisan más adelante, verán que una de sus funciones junto con la 13 es aumentar la producción de moco por las células caliciformes y aumentar la peristalsis intestinal. ¿Qué estamos haciendo con ello? Pues reforzar esto y reforzar esto. Entonces, el sistema adaptativo refuerza el sistema de barrera. Entonces, esos ejes son los que tienen que empezar a correlacionar más adelante. Y listo, de esa parte era eso. Ashley. Este profesor dijo que el moco actúa como dos barreras, no, no me perdí en eso. Muchas actúan como varias barreras. ¿A qué voy con ello? Mm, Normalmente depende mucho de cómo el argumento que yo encuentre, dónde lo voy a catalogar. Y no solo es moco, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero moco es uno de los más, eh, digamos que, útiles para esto. Este es el moco. El moco, quedamos que forma una interfaz entre el ambiente y el epitelio. Entonces, toda esta interfaz que se creó es una barrera física, porque existe en el espacio y evita que un objeto entre en contacto con otro. Entonces, como interfaz, o sea, como un paso entre una y otra, actúa como una barrera física. Hasta ahí queda claro. Sí. Entonces, pero si yo, este microorganismo, llega aquí donde está el moco, voy a encontrar que ese moco tiene mucinas. Estas mucinas se abrevian como MUC y las MUC las podría meter aquí en los desestabilizadores de membrana. Entonces, esa mucina va a permitir la destrucción o la degradación de esa bacteria, pensando que es una bacteria, ¿no? Entonces, cuando lo que está actuando es la mucina,
ya no es una barrera física, ya no existe y solamente por estar como interfaz funciona. Ya es un componente antimicrobiano. Entonces entra como un péptido antimicrobiano y lo que está permitiendo es bloquear o evitar la proliferación bacteriana mediante la destrucción de su pared. Entonces, si te diste cuenta, en estos ejemplos, el moco funciona como dos barreras independientes. Funciona como una barrera física, pero también funciona como barrera química. La lágrima hace lo mismo. La lágrima es física, bueno, es anatómica, es mecánica, tiene lisosima, entonces es química. Entonces, la piel, el epitelio de la piel, pues tiene ácidos grasos. Los ácidos grasos también son, hasta cierto punto, tienen ciertas fosfolipasas que destruyen o que son enzimas digestivas. Entonces, a veces no podemos catalogar solo en un componente la barrera. Lo desglosamos según lo que estamos platicando. Entonces, si yo hablo, las uniones intercelulares del epitelio forman parte de una barrera anatómica. La capacidad de descamación del epitelio funciona como una barrera mecánica dentro de las físicas. ¿Por qué? Porque al descamar se están moviendo las células y están cayéndose. La producción de ácidos grasos por la piel funciona como una barrera química. Y en los tres ejemplos estamos hablando de piel. Entonces, por eso es como tienen que visualizar el contexto para más o menos ver a cuál componente pertenece. No sé si con eso queda un poquito más claro, Ashley. Sí, gracias. Va. Ok. Mm, hay enfermedades donde puede afectarse alguna de estas barreras, ¿no? Por ejemplo, discinesia ciliar primaria. Ese tal vez lo vieron como Cartagener, creo que lo ven ustedes. Bueno, el síndrome de Cartagener o de discinesia ciliar primaria, lo que está fallando es un componente peptídico del cilio. Entonces, si el cilio no se puede mover, ¿qué va a fallar? Pues va a fallar la barrera mecánica del arrastre ciliar. ¿Dónde? Pues donde haya cilios. Entonces, por ejemplo, esos niños pues tienen asinesia, que si se le es el término, asinesia ciliar de justo a nivel pulmonar. Eso hace que el moco se acumule, se acumule, se acumule y les cueste trabajo pues expulsar ese moco y limpiar ese epitelio. Entonces las bacterias que entren se quedan ahí y generan más infecciones porque no hay una barrera funcional. El uso de duchas vaginales. El uso de duchas vaginales, ¿qué componente está afectando? A ver, díganme en el chat. Bien, el componente químico, estamos afectando el pH de la zona vaginal. Entonces, eso hace que mi barrera química esté comprometida y sea más susceptible a infecciones. La fibrosis quística, por ejemplo, la fibrosis quística lo que genera es que el moco que yo produzco tiene una mayor cantidad de cloro de sodio, bueno, de cloro principalmente, ¿no? Entonces, tiene más cloro y eso hace que sea más denso. Entonces, como es más denso el moco, es más difícil movilizarlo. Entonces, en la fibrosis quística, que algunos han visto muchas películas porque les encanta hacer películas de fibrosis quística, el moco se queda atorado y ese moco, al ser tan denso, hay un cierto grupo de microorganismos que les gusta vivir ahí, por ejemplo, las pseudomonas. Entonces, eso hace que sea mucho más sencillo que una pseudomona prolifere en ese tipo de moco y como no se puede expulsar porque está tan denso, sea muy sencillo que ya no funcione como una interfaz porque ya está siendo poblado por bichos y eso haga que sea más infeccioso. Entonces, en cualquier punto donde una barrera pueda fallar, se le considera una consecuencia patológica. Bueno, no una consecuencia, un fallo, una patología asociado a las barreras. Entonces, eso también como que tienen que visualizarlo un poquito. Y listo. Con eso acabamos barreras naturales. ¿Dudas? Va. Vamos un poquito lento, pero vamos a avanzar. El siguiente punto, tal vez es el tema más importante de primer bloque, es el componente de reconocimiento. Ahora me voy a regresar un poquito, mucho, aquí.
Cuando estudiamos la clasificación, quedamos que había una respuesta innata y que había una respuesta adaptativa. A partir de este momento, primer bloque empieza a intentar hacernos entender cómo funciona esta respuesta innata. Entonces, a partir de ahorita solo vamos a hablar de las cosas que permiten que la respuesta innata ocurra, de los procesos que ocurren en la respuesta innata y de los efectos que tiene esta activación de la respuesta innata. Pero, en general, estamos hablando solo de respuesta innata. ¿Por qué es importante que esto quede claro? Porque las células de las que vamos a hablar en la respuesta innata son estas. Las proteínas que interactúan en la respuesta innata son estas. Y solo estamos hablando de respuesta innata. Entonces, no quiero que después se me confundan. Solo hablamos de estos componentes para entender o para hablar este primer bloque. Todo primer bloque ya es innato, entonces a partir de aquí ya pueden olvidarse la adaptativa y la retomamos después. ¿Qué implica eso? Que si yo, no puedo mover esto, voy a iniciar o voy a hablar de reconocimiento, ¿de qué sistema va a ser este reconocimiento? Pues va a ser un reconocimiento de tipo innato. El sistema inmune innato lo que hace, un segundito, perdón. Perdón. Ya, perdón. Entonces, el sistema de conocimiento innato, pues, antes de avanzar, es muy importante que entendamos algunos conceptos. La mayoría de las veces, yo estoy hablando de una célula, ¿no? Siempre me hacen por ahí. Ajá. Esta célula tiene muy claro que todo lo que está aquí adentro es propio, pero todo lo que está acá afuera es extraño. Después vemos cuestiones filosóficas, no platicaremos, pero después vemos que no es tan así porque la célula que está en contacto, pues también es propia, pero vamos a simplificarlo a esto. La célula tiene que saber qué está dentro de ella y qué está fuera de ella. Entonces, la forma de que la célula puede interactuar con todo lo que está fuera simplemente es a través de proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas que ella ponga en su membrana, lo que hacen es que cualquier componente que se acerque a esa proteína pueda ser identificada o no. Si yo puedo identificar algo, en ese momento esta proteína se vuelve un receptor. Entonces, los receptores son aquellas proteínas que permiten la interacción de la célula con el ambiente. Entonces, si entendemos que un receptor le permite interactuar con otro tipo de moléculas, nos interesa saber qué tipo de moléculas. Ahora, eso es global. Si ahora nos centramos en reconocimiento innato, el reconocimiento innato se da por las células innatas, por ejemplo, esto puede ser un monocito, ¿no? Es una célula innata. Tiene en su superficie, en su membrana, proteínas. Esas proteínas funcionan como receptores. Entonces, aquí va a tener receptores. Y estos receptores van a reconocer moléculas, muchos tipos de moléculas. Como es un sistema innato, quedamos que cuando hablábamos de receptor, decíamos que de las características generales, tanto la especificidad como la diversidad
tenían limitaciones en general. ¿A qué me refiero con ello? Innatamente, la especificidad es poca, tienen poca especificidad y tienen una diversidad limitada, ¿no? Entonces, esto quiere decir que yo reconozco más o menos qué es y que yo no puedo reconocer muchas cosas diferentes. Entonces, esas moléculas que yo tengo que reconocer van a tener que tener una nomenclatura. Y entonces, ¿qué reconoce en general mi sistema innato? Lo que va a hacer es reconocer patrones. ¿Esto qué implica? Esto es como ejemplificar, ¿no? Pero bueno, si yo tengo en la estructura 3 rectangulitos, estoy encontrando un patrón. Hay 3 rectángulos. Entonces, si yo tengo una sustancia roja con 3 rectángulos, pues forma el patrón número 1. Si de repente yo tengo una sustancia azul que tiene un círculo, cuadrado, 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 bueno, rectángulo, como lo queramos ver, ¿tiene el patrón o no tiene el patrón? Pues hay. ¿Cuál quedamos que era nuestro patrón? 3 rectángulos o 3 cuadrados. Vamos a ponerlo como 3 cuadrados. Aquí están los mismos 3 cuadrados. Entonces, ¿qué importa que sea azul o que sea rojo? Lo que me importa es que tenga esos mismos 3 patrones, bueno, esos 3 rectángulos. Entonces, justo eso que hace que sea esto, sea un patrón, ¿no? Entonces, este patrón, que es esto, esto, es igual que esto, bueno, más o menos igual, ¿no? O sea, no dibujo igual, pero más o menos, ¿no? Entonces, primero tenemos un patrón. Este patrón es un patrón molecular, porque es parte de una molécula. Ahora, ese patrón molecular normalmente va a estar asociado. Y puede estar asociado a 2 cosas. Puede estar asociado a un agente de daño o puede estar asociado a un componente de daño celular. ¿Qué quiero decir con esto? Mi sistema inmune innato lo que va a reconocer son patrones moleculares asociados a X cosa. Puede ser un patrón molecular asociado a un patógeno, puede ser un patrón molecular asociado a un daño celular. Eso es lo que está reconociendo. ¿Y cómo lo va a reconocer? Pues a través de receptores de reconocimiento. ¿De qué? Pues de estos patrones. ¿Esto qué quiere decir? Que el reconocimiento innato se logra entre el receptor de reconocimiento de patrones que puedan reconocer patrones moleculares asociados a patógenos o que puedan reconocer patrones moleculares asociados a daño. Resumiendo, ¿qué reconoce el sistema innato? PAMs y DAMs. ¿Cómo lo reconoce? A través de proteínas llamadas PRRs. ¿Para qué le sirve a la célula tener PRRs que reconozcan PAMs y DAMs? Para poder reconocer lo que hay en el ambiente. ¿Y eso qué va a generar? El reconocimiento de un PAMP o un DAMP lo que va a hacer es la activación de estos receptores, cascadas de señalización, activación del núcleo y generar una función.
Ujú. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas? A partir de este momento se vale perderse. Acuérdense, ustedes eh, están en situación de ordinario. ¿Eso qué implica? Que tienen que hacer un examen. Si algún concepto no está quedando claro o se están perdiendo, si no lo externan ahorita, ya no lo van a tener dónde externarlo. Entonces ya quedan por su cuenta. Y yo les digo, está bien perderse. De repente es una abrumadora información. Entonces, si en algún momento se pierden, algo no queda claro, díganlo sin miedo, lo repetimos 20 veces si es necesario. Pero bueno, otra vez. ¿Dudas? Perfecto. Doctor, Entonces, ¿puedo así. repetirlo de nuevo? O ¿Qué sea, pasa? ya de lo de los PAM, por favor. Ah, claro. Ahorita vamos a platicar un poquito más de los PAMPs, pero a grandes rasgos. Yo soy una célula. Mis ojos son mis proteínas. ¿Qué hago con esas proteínas? Yo veo. El ver es el reconocer. ¿Qué ven mis ojos? Mis ojos ven la luz. Si la luz está en un teléfono o si la luz está en una computadora o si la luz está en el sol, no me interesa. Yo solo sé que es luz. Entonces, como yo sé que es luz, ese es mi patrón. Entonces, ese patrón, muchos elementos lo comparten. Entonces, ese patrón me permite decir, ah, eso es luz. Punto. Yo estoy reconociendo a la luz. Entonces, el patrón que mi cuerpo tiene la capacidad de reconocer, en este ejemplo, es la luz. Y ahí, ¿quién actuó? La luz, que es un patrón. Mi ojo, que es mi receptor. Y yo, que soy la célula. Más o menos. Ahora, esa luz puede estar presente en el ambiente. Y entonces, yo digo, ¿qué del ambiente me preocupa? Me preocupan los patógenos. Entonces, si esa luz estuviera en un patógeno, sería un patrón molecular asociado a un patógeno, o sea, un PAMP. Entonces, este PAMP que yo estoy reconociendo, lo está reconociendo mi receptor, que es mi ojo. El ojo es un receptor que reconoce ¿qué? Los patrones. Entonces, mi ojo es un PRR, la luz es un PAMP. ¿Para qué le sirve a mi cuerpo? Reconocer la luz mediante estos receptores. Para decir, oye, la luz me quema. Entonces, cada vez que yo vea la luz, me voy a poner en la sombra. Entonces, si está en la naturaleza, pues yo voy en la calle y de repente estoy paradito y me da mucha luz, digo, esto no me conviene, me paso a la sombra. Y esa fue la función que hizo mi cuerpo. ¿Por qué logré hacer esa función? Porque reconocí la luz, que es la luz, el patrón molecular asociado a un patógeno. Su célula hace lo mismo. Reconoce un patrón a través de un receptor y esto permite que la célula genere una función. Hasta ahí vamos. ¿Qué células? Las células innatas. Entonces, las células innatas van a reconocer patrones. ¿Qué patrones reconocen? Pueden reconocer patrones moleculares asociados a patógenos o pueden reconocer patrones moleculares asociados a daño. ¿Quién los reconoce? Un grupo de receptores llamados PRR. ¿Para qué? Pues cada PRR o familia de PRRs genera una función. ¿Más o menos? Quedó, Doc. Muchas gracias. Va. Ahora, entonces platicamos primero de los patrones moleculares asociados a patógeno. Los patrones moleculares asociados a patógeno, nosotros cuando tengamos que entender un poquito cómo funcionamos, es representativo decir, es un patrón, es decir, es tres cuadraditos. Imaginemos que mis células
de repente alguna de mis células expresará ese mismo patrón. Esta es una célula propia. Si una célula propia tuviera el mismo patrón molecular que una célula o un microorganismo patógeno, mi sistema inmune no tendría forma de saber si es mío o si es del patógeno, porque tiene el mismo patrón. Entonces, si yo expresara el mismo patrón, en ese momento mi cuerpo deja de censarlo como un patrón molecular asociado a un patógeno. ¿Por qué? Porque no le conviene que yo pueda reconocer algo mío, porque eso implicaría que lo voy a atacar. Entonces, para evitar que yo ataque cosas mías, normalmente, para ser considerado, estas son como características para poder hablar de un PAMP. La primera característica fundamental es no existe en mamíferos. Listo. No hay. No lo pueden encontrar en monos ni en ningún tipo de mamífero que ustedes quieran, ¿no? Y por ende no van a estar en el humano. Entonces, ustedes no van a encontrar un patrón molecular asociado a patógenos que se parezca entre una bacteria y una célula propia. Eso es súper importante, porque esto es lo que permite que haya falta de reactividad a lo propio. ¿Se acuerdan que era una característica general? Entonces, como yo no puedo reconocer como propio muchas de las sustancias que existen en la naturaleza, pues implica que cuando entren a mí, automáticamente se vuelve algo extraño y yo puedo enfrentarme a él. Entonces, primera característica de los PAMPs, no existen mamíferos. Segunda característica de los PAMPs, están conservados filogenéticamente. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes agarran una bacteria de hace 1000 años y agarran una bacteria de hace 100 años, van a encontrar que sigue expresando estos patrones. Listo, no se eliminan, no mutan, no se convierten, siguen siendo el mismo patrón hoy que hace 1000 años. Entonces, eso es la conservación filogenética. No hay casi modificaciones estructurales. Suelen ser utilizados, vamos a ponerlo como son esenciales. ¿Qué implica que sean esenciales? Lo que implica que sean esenciales es que quiere decir que el microorganismo lo requiere para sobrevivir. Pueden ser, por ejemplo, componentes de la pared, ¿no? Ejemplo de ahora sí de un PAM real, lipopolisacárido. El lipopolisacárido no está en nuestro cuerpo. No tenemos lipopolisacárido en mi membrana celular, por ejemplo. 2, el lipopolisacárido de hoy es el mismo lipopolisacárido de hace 1000 años. 3, las bacterias gram negativo tienen una pared muy rica de lipopolisacáridos. Si ustedes eliminan el lipopolisacárido de esa pared, la bacteria pierde su pared y ya no puede sobrevivir. Entonces, puedo decir que son esenciales para supervivencia. ¿No? Listo. Eso era el otro componente. Serían esenciales para supervivencia del patógeno, ¿verdad? Sí, claro, sí. Aquí estamos hablando de los patógenos. 100%. Y no, ni nosotros no. Nosotros no lo tenemos. Y otra característica de un PAMP es que, pues, como tal como es un patrón, tiene una estructura repetitiva. Entonces, no es como que sea un elemento aislado. En la estructura lo van a encontrar múltiples veces. Por eso es un patrón. Es repetitiva y es
Ahí, lo tengo yo y lo tiene alguien más. Es compartida. Ejemplo, los glucanos, los beta-glucanos. El beta-glucano es un azúcar. Es un azúcar que no está presente en nosotros. Pero si yo puedo estudiar a Cándida, o yo me pongo a estudiar a Malacesia, o yo me pongo a estudiar a, no sé, Cryptosporidium, ¿no? Entonces, todas estas son honguitos. En todos los hongos, en su pared fúngica, tienen betaglicanos. Entonces, están compartidos por muchos hongos. Entonces, a partir de un solo componente de pared, yo puedo identificar 10, 20, 30 hongos. Algo importante de estos patrones. Mi célula no tiene la capacidad de diferenciar si eso es una cándida o si es una malacesia. Solamente puedo decir, hay un patrón ahí y ese patrón es un azúcar. Cuando yo veo ese azúcar, implica que no, es un azúcar que no es propio. Entonces, esa azúcar que no es propia, yo la he asociado con que está presente en hongos. Y punto. ¿Qué hongo? No sé, pero está ahí. ¿Qué tengo que hacer yo? Activarme contra ese patrón. Entonces, mi receptor reconoce el patrón y genera una función en respuesta a ese patrón. ¿Qué voy a generar? Una respuesta antifúngica, porque sé que ese patrón está en hongos. Entonces, si yo no tengo la capacidad de determinar si es propio o es extraño, no me sirve como un pump. Más o menos. ¿Me estoy explicando? Va. Y luego, hay un problema que se dieron cuenta, pues con el paso de los años. El sistema inmune no solamente se activa por procesos infecciosos. Si ustedes, ahorita saliendo de la habitación donde estén, se golpean el brazo, se golpean el codo muy fuerte, su codo se va a inflamar. La inflamación es una respuesta innata, pero en ningún punto ese golpe permitió que se rompiera la barrera o permitió que entraran microorganismos. Solamente fue un golpe contundente, pero no abrió la interfaz. Entonces, el golpe por sí mismo no pudo meter microorganismos a su cuerpo. Entonces, ahí se empezaron a preguntar, ¿y entonces por qué se está inflamando? No que el sistema reconocía patrones y patrones de patógenos. Te dijeron, no, el sistema no solamente puede reconocer patógenos, también puede tener la sensación del daño celular. Y entonces nos encontramos que en mi cuerpo también puedo reconocer DAMPs, que son patrones moleculares asociados a daño. Sí, estos DAMPs sí son propios. Sí son moléculas mías. Entonces, ¿cómo vamos a lograr reconocer algo mío, activarme en algo mío, pero sin activarme siempre? ¿No? Eso es como lo más complicado de entender de este tema, ¿no? O sea, cómo mi cuerpo reconoce un patrón, pero si lo reconoce en cualquier momento se va a activar. Yo no quiero que si reconozco, ejemplo clásico, el ATP. El ATP lo reconocemos como un patrón molecular de daño. ¿Por qué no estamos activos todo el tiempo? ¿Qué evita que yo me active todo el tiempo contra este ATP? Pues que mis receptores no están en contacto con el ATP. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encuentra el ATP de manera normal? Entonces, normalmente yo lo voy a encontrar aquí adentro, en mi mitocondria. Si yo, esta célula, tiene un receptor, un PRR, que reconoce al ATP, ¿qué tendría que hacer esta célula?
Tendría que meterse, abrir la mitocondria y encontrar el ATP. Eso no pasa. Solamente existe el receptor aquí afuera en su membrana. ¿Cuándo el ATP se va a liberar o va a estar presente en el ambiente? Pues cuando haya algún efecto que rompa la pared de mi célula y dos, que rompa la membrana mitocondrial. Y en ese momento, ¿qué le va a pasar a este ATP? Va a estar suelto. Ahora, como ya está suelto, esta célula lo va a reconocer. Entonces, ¿se dieron cuenta? El receptor siempre estuvo aquí. Siempre estuvo sensando ATP. ¿Qué pasó? Nunca estuvo expuesto al ATP. Entonces, para poder estar expuesto al ATP, el ATP tiene que estar en un lugar atípico. Entonces, reconocemos moléculas propias en un sitio atípicos. Y que obviamente nos hablen de daño celular. Y listo, eso es un DAMP. Entonces, ya habiendo entendido los PAMPs y los DAMPs, podemos decir, el sistema inmune innato, a través de un grupo de proteínas de reconocimiento, pueden identificar sustancias como los PAMPs y como los DAMPs, y con ello permitir la activación celular en consecuencia de estos. Y con eso acabamos la introducción. ¿Dudas? Va. Pues vámonos recio, porque nos queda una horita. Espera, no se dice. Cuando yo ya entendí qué cosas reconocemos, PAMs y DAMs, que tengo células innatas que ya platicamos, granulocitos, monocitos, células dendríticas, NKs, estas células innatas tienen esos receptores. Lo que me falta entender es qué tipos de receptores tengo. Y eso es de lo más complicado de este bloque. Ahora, todos estos receptores, ¿cómo les vamos a llamar? Receptores de reconocimiento de patrones. ¿Dónde vamos a encontrar a estos receptores? En las células innatas. Más o menos. Estos PRRs normalmente mis células innatas vienen aquí viajando en la circulación, ¿no? En la sangre. Casi todas sus células innatas van en el torrente sanguíneo. Tienen algunas que otras que son de tejidos, pero bueno, eso lo platicamos en algún momento. Estas células tienen que tener la capacidad de reconocer patrones moleculares. ¿Cuáles? Los asociados a patógenos. Entonces, si yo quisiera, o si yo sé que tengo diferentes patógenos, vamos a hablar de los primeros. Tengo patógenos extracelulares, bacterias extracelulares, hongos extracelulares, helmintos, un chorro de microorganismos extracelulares. ¿Dónde pondríamos a mis células propias el receptor para reconocer a estas cosas extracelulares? Pues lo que quería hacer mi cuerpo es decir, pues, ¿qué te parece si yo pongo receptores que estén en mi membrana extracelular? Entonces, bien, tengo PRRs que se encuentran en la membrana extracelular. Muy bonitos. Todos los microorganismos que estén fuera de la célula van a ser reconocidos por estos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo
bacterias intracelulares. ¿Este receptor me sirve para reconocer esta bacteria que ya se metió? No. Va, no me sirve. Entonces, ¿dónde tendría que tener yo receptores para esta bacteria que ya se metió? ¿Intracelulares? Dentro de la célula. Entonces, tengo dos formas de tener receptores dentro de la célula. Primero, en membrana endosomal. Es decir, yo aquí adentro tengo ciertos endosomas, de otro color. Tengo endosomas y que dentro de este endosoma tengo receptores. Entonces, si en algún momento esta bacteria, no, quiero toda, esta bacteria se mete al endosoma, pues en ese momento yo voy a poder reconocerla. Entonces, membrana endosomales. Y dos, bueno, tres, receptores que se encuentren en el citoplasma. Y yo aquí pongo un receptor, y aquí pongo otro receptor, y aquí pongo otro receptor. Cuando un microorganismo entre en mi célula, voy a tener cómo reconocerla. Y el último tipo de PRR se le llama PRR soluble. ¿Qué quiere decir que sea soluble? Lo más importante de que sea soluble es que no está pegado a una célula. Y eso es raro, porque nosotros quedamos aquí abajo que para que yo pueda generar una cascada de señalización que genere una función, tengo que estar pegado a una célula. Esos receptores solubles están acá, normalmente están dentro del plasma. Estos son solubles. Son proteínas que están nadando en la circulación, que cuando llegue un patógeno se van a pegar. Punto importante de estos receptores solubles. Ellos solitos no pueden hacer nada. Cuando un receptor soluble se pega a un microorganismo, ahí se acabó todo. No hay forma de que ese receptor diga, ah, vamos a destruirlo. No. Solamente sirve como un marcador. ¿Marcador para quién? Para las células. Entonces, los receptores solubles normalmente van a permitir a futuro que una célula reconozca a este componente o a este microorganismo. Entonces, luego ahondamos en ello. Ahorita no se estresen mucho por eso. Ahorita lo que quiero es que quede claro que hay diferentes localizaciones donde yo puedo encontrar estos receptores de reconocimiento de patrones dentro de mi organismo. 3 en una célula, los membranales, los endosomales, los citoplasmáticos y uno por ahí suelto que van a ser los solubles. Esto porque es importante, porque cuando ustedes se pongan a entender los diferentes PRRs, les debe quedar claro dónde se encuentran, porque dónde se encuentran determina contra quién pueden actuar. Es decir, un receptor citoplasmático puede actuar en algún momento contra un microorganismo extracelular y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque nunca va a estar en contacto uno con otro. Entonces, justo ahí viene la ciencia detrás de los receptores. Depende de dónde lo tenga yo, contra quién va a actuar. Y por ende, cuál va a ser su función. Entonces, esa es la premisa inicial. Voy a poner que la mayoría de los PRR, para poder estudiarlos, los vamos a agrupar por familias de receptores. Estas familias de receptores, la verdad es que son un chorro. Le voy a poner la imagen. Voy a darme 5 minutitos de descanso en lo que ustedes van copiando el esquema y a las 10:20 retomamos la sesión. ¿Va? ¿Dudas de lo anterior? Gracias.
Va, pues listo. Entonces vayan checando esos receptores y ahorita platicamos cuáles son las familias y esas cosas.
Bien, seguimos. Si ustedes pudieron ver la imagen, están divididos por familias. Aquí vemos las diferentes familias. Y aquí vemos su localización, ¿no? Cuando digo membrana interna, quiero decir membrana endosomal. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Entonces, ¿qué familias tenemos? La primera familia que vamos a platicar son los receptores tipo TOL. Entonces, se tienen que acostumbrar a leer al revés los nombres. Receptores like TOL. O sea, receptores como TOL. Receptores tipo TOL. Entonces, receptores tipo TOL, ¿no? Después, veremos algunos que están en membrana externa. Los receptores de lectina tipo C son receptores de lectina tipo C, receptores de péptidos formilados, receptor de péptido formilado y los receptores scavenger. Estos receptores scavenger también lo van a encontrar como receptores basureros, receptores depuradores. Hay un chorro de nombres que se les da a estas cosas, ¿no? Pero son receptores scavengers. Y luego, aquí tenemos a los receptores tipo RIG, que son citoplasmáticos, los receptores tipo NOT, que también son receptores citoplasmáticos, y los sensores citosólicos de DNA. Entonces, y estos ya los vimos. ¿Esto qué significaba? Receptor de lectina tipo C. Solamente que estos receptores de lectina tipo C se encuentran solubles. Es la diferencia que existe entre estos y los membranales. Pero bueno, vamos a iniciar entonces a platicar sobre esto. ¿Qué implica que sean familias de receptores? Que como cualquier familia tienen diferentes integrantes, pero comparten una característica en común. Normalmente, pues cuando hablamos de familias humanas, lo que comparten son sus genes, ¿no? Genéticamente tienen cosas compatibles y pues una familia. Con los de familia de receptores, lo que comparten es parte de la estructura. Entonces, casi todos los receptores que forman parte de alguna de las familias tienen una estructura muy similar. Y justo eso es lo que tenemos que entender a grandes rasgos. Estas son las diferentes familias: CLRs, FPRs, SRs, TLRs, RLRs, NLR y CDS. Son las 7 familias que ustedes deben conocer y aprender para fines de primer bloque. Muy bien. Y hasta ahí todo muy bonito, ¿no? Bueno, no tan bonito porque ya son cosas feas, pero espero que no estén sufriendo mucho. ¿No? ¿De no era? Espera. Tampoco era. Ahí decías. Ahora, cada uno de estos cuadritos que en algún momento hice, busca encontrarle una cierta lógica cuando lo vayan leyendo, cuando lo vayan entendiendo. ¿Cuál es la lógica que yo quise plasmar aquí? Ubicación, familia
nombre de la familia, algunos integrantes de esa familia y el más importante de estos elementos que yo quiero que ustedes se queden al final de esta clase, cómo funciona. ¿Se acuerdan que yo les platicaba? Reconozco, bueno, lo voy a poner aquí, ahorita se las pongo otra vez. Tengo un patrón, mi receptor lo reconoce y genero una función. Esa función es lo que va a determinar cómo es que el sistema inmune genera efectos biológicos. Si yo tengo un receptor que está afuera, yo lo que quiero hacer es varias cosas. Una de ellas es, si el patrón está aquí afuera, vamos a internalizar. ¿Cómo lo internalizaríamos? Comiéndonos. Entonces, el que yo reconozca algo afuera puede inducir un proceso llamado fagocitosis, ¿no? Entonces, esa es la lógica que quiero que ustedes vayan siguiendo a lo largo de el estudio de estas cosas, ¿no? Entonces, los más enseñados, los que más les enseñamos son estos. Los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL tienen dos localizaciones importantes: membrana externa y membrana endosomal. Cada uno de estos va a inducir una respuesta diferente, porque lo que me interesa es justo, pues, lograr generar algo para evitar estar infectado o estar alterado o tener un proceso patológico. ¿Cuál va a ser ese algo? Si yo tengo un receptor afuera de mi célula y es un receptor tipo TOL, una de las cosas más importantes que quiero hacer es enviar una señal para atraer más células. Eso se le llama reclutamiento celular. La mejor forma que tiene nuestro cuerpo de reclutar otras células es mediante un proceso llamado inflamación. Entonces, cuando yo reconozco un pump o un dump a través de mis receptores de membrana externa, la señal que van a mandar es inflámate. Listo. Eso es todo. Bueno, veremos más cosas después. Ahora, si el receptor está dentro o es endosomal, casi nunca voy a tener bacterias extracelulares ahí. Entonces, normalmente lo que suele meterse a los endosomas son los virus. Y es por ello que la mayoría de mis TLRs endosomales generan respuestas antivirales. Vamos a empezar a complicar un poquito más esto. Yo les dije, las células se comunican mediante proteínas. ¿Cuáles son? Pónganme en el chat las proteínas de comunicación del sistema inmune. ¿Cuáles son las proteínas de comunicación del sistema inmune? Citocinas. Bien, ya de ahí vamos ganando. Entonces, eso implica que para más o menos hacernos una idea, tengo una célula. Esta célula tiene un receptor tipo TOL. Bueno, se va a hacer más grandote. Los receptores tipo TOL tienen esta forma. Normalmente se les llama que están dimerizados. Eso quiere decir que siempre hay dos pegados. Entonces va a haber o algunos que son homodímeros, es decir, que tienen dos TLRs iguales, o algunos que son heterodímeros, que tienen dos TLR diferentes. Por ejemplo, uno de los heterodímeros que más van a escuchar son el TLR2 con el TLR6. Ahora, cada uno de estos receptores, aquí es donde se vuelve un poco complicado, van a reconocer algo.
¿Qué es ese algo? Pues depende de qué receptor sea. Por ejemplo, este es mi PRR. Mi PRR está formado por un TLR2 y un TLR6. Es un heterodímero. El TLR2 junto al TLR6, lo que pueden hacer es reconocer ciertos PAMs. Por ejemplo, podemos reconocer diacil lipopéptidos. Entonces, esta sustancia va a ser mi patrón molecular. ¿Quién lo va a reconocer? Mi PRR. Y una vez que lo reconoce, al ser un receptor de membrana externa, ¿qué va a generar? Pues un proceso de inflamación. Entonces, a veces, en los TLR sobre todo, sí tenemos que entender y cómo logramos generar inflamación. Pues logramos generarlo mediante la liberación de citocinas. ¿Qué citocinas conocen ustedes que sean inflamatorias? Interleucina 8, interleucina 10, no realmente. Ok, las más importantes van a ser tres citocinas. Interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas son mis citocinas inflamatorias por excelencia. Y yo les dije, va a haber una cascada de activación después del reconocimiento. Entonces, ¿cuál va a ser esa cascada de activación? Bueno, normalmente tengo reconocer, enviar una proteína, que se llaman proteínas de activación. No es necesario que se aprendan toda la vía, solo estos dos pasitos. ¿Qué proteína se tiene que activar? Se llama MIT, bueno, de hecho es MIT88. MIT88 permite la cascada de activación que está hecha por muchas proteínas que no son importantes, pero MIT88 va a permitir activar a un factor de transcripción. En inmuno van a ver que hay una gran cantidad de factores de transcripción y que como factor de transcripción tienen que entender aquella pues molécula, aquellas pues sí, aquel componente intracitoplasmático que puede internalizarse a un núcleo y generar activación nuclear. Eso es un factor de transcripción. Entonces, donde vean factores de transcripción, quiere decir que estaba en el citoplasma, se fue al núcleo y en el núcleo activó a los genes. Eso es lo que hacen los factores de transcripción. Entonces, en Inmuno les gusta mucho, nos gusta mucho platicar de ellos, porque son los que determinan qué respuesta se genera a nivel nuclear. Entonces, si yo conozco cuál es el factor de transcripción que se está generando, yo puedo conocer qué genes se prenden y por ende qué proteína se produce. Entonces, en este caso, que son los receptores tipo TOL, al activar MID88, voy a activar un factor de transcripción importantísimo que se llama NF kappa B. Los NF kappa B son factores de transcripción de citocinas inflamatorias. ¿De cuáles? Pues de estas. Entonces, conjuntando toda esta información, los PRR de membrana envían señales mediante MID88 para activar al factor de transcripción NF-κB y el NF-κB permita decirle al núcleo, produce las siguientes citocinas, IL-1, IL-6 y TNF-alfa.
que yo produzca IL-1, IL-6 y TNF-alfa van a generar un efecto en las células que están alrededor, que va a ser una activación de la inflamación. Entonces, esa es la forma en que los TLR funcionan, ¿no? Reconozco, genero una cascada, genero un factor y produzco unas citocinas. ¿Para qué? Para que las citocinas le envíen la señal al resto de las células de que algo está pasando. Este ejemplo es un ejemplo de receptores de membrana externa donde su función era inflamar. Vamos a ver un ejemplo de membrana interna. Normalmente, yo tengo endosomas. En esos endosomas, yo tengo homodímeros, por ejemplo, el homodímero de TLR, no sé cuál les gustará, TLR3, por ejemplo. Entonces, el homodímero implica que este es un TLR3 y este es otro TLR3. ¿Qué reconocen los TLR3? Los TLR3 van a reconocer un patrón molecular asociado a patógenos llamado RNA bicatenario. Entonces, reconocen dos hebras de RNA. ¿Dónde? En el endosoma. Normalmente no tendrían que tener RNA en el endosoma. ¿Qué implica que tengan RNA en el endosoma? Que un virus se metió a la célula. Entonces, ¿qué tiene que hacer este TLR3? Enviar señales de activación en el citoplasma. Esas señales de activación en el citoplasma suelen activar a una molécula adaptadora, una molécula también de cascada de activación, una molécula activadora. ¿Cómo se llama esa molécula? Se llama TRIF. TRIF lo que hace es permitir la generación de un IRF, ¿no? El IRF es el factor de transcripción. Entonces, normalmente el IRF puede ser IRF3 o IRF7. ¿Para qué le sirve al núcleo recibir la señal de IRF3 o de IRF7? Para producir citocinas, ¿no? Al final del día, lo que yo quiero hacer es generar nuevas proteínas. Proteínas que me den ¿qué tipo de respuesta? Una respuesta antiviral. ¿Cuáles son las citocinas que producen respuestas antivirales? El interferón alfa y el interferón beta. Y entonces, si nosotros platicamos así a grandes rasgos de los receptores tipo TOL, tenemos cada receptor tipo TOL está formado por un dímero. Pueden ser dímeros iguales, que se llaman homodímeros, pueden ser dímeros diferentes, que se les llama heterodímeros. Cada homodímero y heterodímero va a reconocer un PAMP. ¿Qué PAMP? Tienen que estudiar un poquito eso, ¿no? Por ejemplo, el TLR más importante es el 4, que reconoce lipopolisacáridos. Pero el 5 reconoce flagelina. O el 9 reconoce por ahí ADN CPG, o sea, que está no metilado. Pero bueno, son como esto es memorístico, ¿no? Tienen que aprender. El 1 reconoce esto, el 3 reconoce esto, el 4 reconoce, y así, ¿no? Entonces, como que aprenderse qué está reconociendo cada uno de esos TLRs. Pero entender que hay TLRs que se encuentran en membrana externa, que son el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6, y estos, cuando se activen, va a generar una respuesta de inflamación. ¿Qué necesitan para generar una respuesta de inflamación? Una cascada de señalización. La cascada de señalización está mediada por un adaptador que es MID88, que induce la generación de un factor de transcripción llamado NF-κB, y este NF-κB es el que va a inducir la producción de 3 citocinas, IL-1, IL-6 y TNF-alfa. Y es por eso que el proceso final es una inflamación. Ahora, vámonos con la endosomal con calma, porque me la pidieron. Los TLRs que se encuentran en los endosomas o en la membrana del endosoma es el 3, el 7, el 8 y el 9.
Estos suelen formar homodímeros, es decir, un TLR3 con otro TLR3, o un TLR7 con otro TLR7, un 8 con 8, un 9 con 9. Son dos, piénsenlo como dos láminas. Entonces, para que pueda reconocer algo, las dos láminas tienen que estar en contacto con la sustancia. Entonces, tengo que tener dos receptores, pero puedo reconocer dos receptores iguales o dos receptores diferentes. En el caso de los endosomales son iguales. Entonces, tengo TLR3 y TLR3. Estos van a reconocer RNA. Entonces, el patrón molecular que estoy reconociendo es un RNA bicatenario. Eso permite inducir una cascada de activación. Y la cascada va a estar mediado primero por una molécula activadora o adaptadora que se llama TRIF, que es esta de aquí. TRIF permite activar un factor de transcripción. ¿Qué factor de transcripción va a activar TRIF? El IRF3 o el IRF7. Y yo les dije, los factores de transcripción son proteínas que cruzan la membrana nuclear y activan material genético. ¿Para qué quiere este IRF3 o IRF7 activar material genético? Para producir nuevas citocinas. ¿Qué citocinas? Interferón alfa o interferón beta. ¿Para qué me sirve interferón alfa e interferón beta? Me sirven para respuestas antivirales. Entonces, de esta forma, podemos entender que los TLR tienen una serie de pasos que me permiten la inducción de una u otra respuesta. Ahora sí, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Van bien? ¿Ya se perdieron? ¿Ya tienen ganas de volver a dormir? Es domingo, es muy temprano, ¿no? Va, Todo bien, profe. perfecto. Estas son más fáciles. No hay que ver vías. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Paso 1. Receptor de lectina tipo C. Los receptores de lectina tipo C, los ejemplos más característicos son CD206, CD207, CD209. ¿Para qué nos sirven estos receptores? Para fagocitosis. ¿Dónde están? En membrana externa. Y ya. Siguiente, familia. Receptores de péptidos formilados. Los receptores de péptidos formilados se encuentran en membrana externa, de igual forma. Estos receptores de péptidos formilados, para lo que nos van a servir es para favorecer la movilidad de una célula. Entonces, si yo puedo reconocer al péptido que está formilado, la célula se va a dirigir hacia allá. Entonces, por eso se llama receptores de quimiotaxis, ¿no? Receptores que hacen o que permiten la inducción o la generación de movilización celular. Los receptores tipo scavenger. Los receptores tipo scavenger también me dan fagocitosis. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Aquellos que están en membrana pueden hacer tres cosas. Inflamar, los TLR, fagocitar, que los que fagocitan son de lectina tipo C y scavengers, o de migración celular. Vale, les doy un tiempo para que lo anoten. Sí, tengo 4 tipos de familias de receptores en la membrana externa. Los primeros que vimos
TLRs. Los de lectina tipo C, los péptidos formilados y los scavenger. Los receptores de lectina tipo C van a generar fagocitosis, los péptidos formilados quimiotaxis, los scavengers fagocitosis y los de membrana externa tipo TOL, inflamación. El hito. Denme 2 segundos que debo contestar unos mensajes. Ya, perdón. Y listo, ¿no? Entonces, espero que ya lo hayan copiado. No sé si hay alguna otra duda. Doctor, yo tengo una duda. Ahorita Sí. que estoy checando el apunte, había dicho que el factor de transcripción era el IRF3 y 7, ¿no? Pero ese aplica para los dos, o sea, para el heterodímero y para el homodímero o solo para el homodímero el 3,7. Ahora, aquí bueno, tal vez no lo mencioné mucho. Mm, Los homodímeros y los heterodímeros forman que los TLR se agrupan. Es decir, un TLR tiene 3 regiones, ¿no? Esto no es tan importante saberlo, pero bueno, tiene una región de dominio intracelular, un dominio transmembranal y un dominio extracelular. Pues más o menos así son los TLR. Entonces, por ejemplo, este podría ser el TLR4. Para que un TLR pueda reconocer algo, necesita juntar 2 TLRs. Entonces, puede juntar otro TLR4. Entonces, como tiene un TLR4 y otro TLR4, tiene 2 moléculas del mismo tipo. Y como tiene 2 moléculas, perdón, del mismo tipo, se le llama homodímero, ¿no? Son iguales en ambos lados. Entonces, hay homodímeros de membrana externa y hay homodímeros de membrana endosomal. Entonces, no se queden mucho con homodímeros o heterodímeros, no era como el ejemplo. Entonces, ahora sí, partiendo de esta idea de que depende de cómo se agrupen, es cómo pueden reconocer la mayoría de los endosomales, o todos los endosomales más bien, estos, se agrupan como homodímeros. Entonces va a haber un 3 con un 3, un 7 con un 7, un 8, un 8, un 9, un 9. Pero lo que me importa que ustedes recuerden es los que son de membrana endosomal, la vía de señalización que utilizan está mediada por TRIF.
sea homodímero, sea heterodímero. Solo importa que la vía de señalización de los endosomales es por TRIF y el factor que generan es el IRF. ¿Para qué? Porque eso les permite generar interferones y tener una respuesta antiviral. Ahora, la mayoría de los de membrana externa, ahí son muy variables. O sea, puede ser tanto heterodímeros como homodímeros, ¿no? Por ejemplo, los heterodímeros son 1 y 2, 2 y 6, los más comunes. Y los homodímeros más frecuentes son el 4, el 5 y... No, 4, 5 me falta uno. El 2. Sí. Entonces, estos son los heterodímeros, estos son los homodímeros. Pero sea hetero o sea homodímero, lo que interesa es que los TOL de membrana externa envían señales mediante MID88, el factor de transcripción que genera es NF-κB y las citocinas va a ser interleucina 1, 6 y TNF-alfa. Entonces, eso es lo que más o menos quiero que queden con idea. Los de afuera generan inflamación, los de adentro generan respuestas antivirales. ¿Cómo lo hacen? Pues ya son los pasitos que tienen que ir conociendo. Pasito 1, molécula de activación. Pasito 2, factor de transcripción. Pasito 3, citocinas efectoras. Entonces, la molécula de adhesión de la inflamación es MID88, la molécula de activación de antiviral es TRIF. Factor de transcripción de la inflamación es NF-κB, factor de transcripción antiviral es IRF 3 o 7. Citocinas efectoras de la inflamación son interleucina 1, 6 y TNF-alfa. Citocinas efectores del antiviral es interferón alfa e interferón beta. Entonces, eso es más o menos como el orden que tendrían que seguir y listo. ¿Dudas fuera de esto? Profe, los solubles estaban afuera, ¿verdad? O sea, no estaban adentro, estaban afuera, ¿verdad? Claro, son los que están aquí y que no están pegados a ninguna célula. Gracias. Sí. Va. Pues vamos a ver los últimos. Muy similar, estos son los del citosol, es decir, los que están dentro de una célula. Entonces, los que están dentro de una célula pueden tener dos tipos de funciones. Inflamarnos y matar virus. Las familias, receptores tipo RIG, antiviral. Sensores citosólicos de DNA, antiviral. Y los que son inflamatorios son los receptores tipo NOT. Y listo. Aquí hay algunos ejemplos para que los puedan anotar. Y pues nada más, o sea, lo demás ya es como muy, muy inferencial, ¿no? O sea, si yo reconozco una cosa que se metió a mi citoplasma, si yo creo que es una bacteria o un hongo, lo que tengo que hacer es reconocerlo mediante NOTs para generar inflamación. Si yo tengo un virus y está dentro de mi citoplasma, lo reconozco con RIG o con los sensóricos y genero una respuesta antiviral. Después, bueno, en tercer bloque tendrían que platicar cómo es la respuesta antiviral, más o menos, y la respuesta inflamatoria la platiquemos más adelante. Sí es medio importante que en algunos casos se conozcan qué están reconociendo, o sea, cuál es su patrón molecular. Eso sí, échenle una revisadita. Y bueno, espero que ya hayan tenido tiempo de copiar esto. Y los últimos, los solubles. Estos solubles, pues ya quedamos, no están anclados a ninguna célula. Entonces, lo que van a hacer para poder activar son dos cosas. Lo primero, que es tal vez lo más representativo, es activar al complemento. Pero vamos a encontrar que también otra función es la opsonización. ¿Alguno ha leído qué es la opsonización?
Es para marcar, ¿no? Ciertas moléculas. Bueno, Bien, y reconocerlas también. exacto, ¿no? Entonces yo lo marco y eso va a ser más fácil que los fagocitos o las células que hacen fagocitosis lo puedan reconocer. Sí, ¿qué pasó, Ashley? Profesor, yo aquí en el de NLR tengo algo así como de inflamosoma, pero eso lo vamos a ver más adelante o... Lo platicamos en inflamación. Sí, no se preocupen. Nada más para que no quede esta duda. Los receptores tipo NOT hay dos grandes grupos. Los NOTs, que son estos de aquí, que bueno, esos no hacen mucho, o sea, tienen una conformación estructural muy similar. Y estos que son los NLRP. Los NLRP, déjenme ver si de casualidad traigo una imagen. Creo que no. No. Bueno, los NLRP forman un, imagínense que son más o menos, un NLRP es más o menos así. Entonces lo que hacen es que se agregan. Entonces llega un NLRP, llega otro NLRP, llega otro NLRP y así, ¿no? Forman una estructura. Es más o menos así. Entonces toda esta figura, la unión de muchos NLRP, representan a lo que se llama inflamosoma. ¿Qué hacen los inflamasomas? Los inflamasomas tienen la capacidad de romper caspasas. Las caspasas, ¿para qué las quieren romper? Normalmente las caspasas están inactivas y cuando se rompen se vuelven procaspasas, es decir, su forma activa. Después lo platicamos con calmita. Pero al romper la caspasa, esta caspasa que se vuelve activa puede romper una proteína que hay en mi citoplasma en dos. Esta de aquí arriba se llama interleucina 1 beta y esta de acá abajo se llama interleucina 18. Ambas son citocinas inflamatorias. Entonces, tanto la interleucina 1 beta como la interleucina 18 se producen gracias a la activación del inflamosoma. Bueno, no importa. Entonces, estos inflamasomas lo que están favoreciendo es una vía de inflamación diferente. Y es importante para algunas enfermedades. Lo veremos un poquito en inflamación, pero pues de entrada quédense con esta idea, ¿no? Otra forma de activar la inflamación de los receptores tipo NOT es mediante los NLRP3, bueno, NLRP, estos se llaman NLRP, todos estos son NLRP. Y al formar una estructura conjunta de NLRPs, lo que logran o lo que permiten es romper caspasas para escindir la interleucina 1 beta y la interleucina 18, que son mis citocinas inflamatorias. Y listo. Gracias. Sí, de nada. Entonces, recuérdense, los receptores solubles son tres familias: pentraxinas, colectinas, ficolinas. Las pentraxinas, por ejemplo, aquí están en las colectinas. Yo tengo a mis surfactantes, que ya les decía, factor surfactante es un receptor soluble. O tengo a mi lectina de una manosa, que algún día platicaremos de ella, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas las retomamos más adelante. Quédense con la idea de que en general los receptores solubles están en la sangre nadando, forman familias y esas familias lo que van a ayudar es para dos cosas: activar el complemento y opsonizar. Que la opsonización es un marcaje celular para inducir fagocitosis. Y listo. Prácticamente eso sería todo lo que tenemos que platicar de reconocimiento, pero pues ahora que lean un poquito de los ligandos y la función y los mediadores,
Si encuentran algo raro, me avisan y lo platicamos al inicio de la siguiente clase. No sé si aparte de ello hay alguna duda.